¿ya? Y vamos a escribir entonces el siguiente ejercicio. Profesora, Cuéntame. ¿hay área para las paramétricas entre funciones? Sí, entonces sí, pero nosotros no hacemos ese tipo de cálculo, ¿sí? Hay área. Así que no, en términos generales sí se hace, pero nosotros solamente vamos a preguntar áreas entre curvas polares, ¿sí? Ya, profe. Entonces voy a decir calcular el área interior a R igual a, me quedo muy para arriba, R igual a 2 y R igual a 3 más 2 coseno de teta. Ya. Nosotros vamos a plantear las integrales nada más, ¿no? En realidad, porque si no, no vamos a terminar nunca. Es decir, entonces escribir la integral para calcular. Eso es lo que vamos a hacer en realidad. Ya, entonces voy a volver al dibujo para que observemos esto. Aquí hay una intersección, ¿cierto? En realidad estoy observando dos intersecciones, pero por simetría, el R igual a 2, ¿cierto? Es esta circunferencia, eso lo hemos comentado, la circunferencia que está centrada en el origen, que tiene radio 2. La otra, que es esta 3 más 2 coseno de teta, es una cardioide, ¿sí? Y es así como media planita ahí. Voy a acercarme un poquito más. Uy, ayer era todo esto algo interesante. Bueno, eso lo podemos comentar en este contexto también. Me quiero acercar otro poquito más, otro poquito más. Como les comentaba, yo siempre soy fan de GeoGebra, pero en realidad el GeoGebra no me deja, eh, este tipo de regiones no me las deja achurar o pintar. La única forma, por lo que averigüé la otra vez, es cuando tú puedes escribir la integral. Y hay una función que se llama integral y la escribe. Nunca la he probado en realidad en polares, pero no sé, me tengo que no funciona. Bueno, eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Y lo comentamos la clase pasada, ¿cierto? Esa intersección. Esa intersección necesito calcular. Y me voy entonces a la pizarra. Voy a hablar de la intersección. Y entonces las igualo. Igualo 3 más 2 coseno de teta, ¿cierto? Igual a 2. Esto es lo mismo, insisto, que nosotros hacíamos antes cuando decíamos f de x igual a g de x, ¿cierto? Cuando calculábamos áreas en coordenadas cartesianas, la misma idea. Y entonces digo que voy a tener 2 coseno de teta es igual a menos 1. O sea, coseno de teta es igual a menos 1 medio. Ya. ¿Cuándo tengo eso? Me voy a ir, insisto, que voy a tener dos soluciones. ¿Sí? Voy a escribirlas mejor. En realidad tengo infinitas soluciones, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesan, de hecho nos interesa una. Entonces, esto insisto con que está relacionado con perdón, con la mate del semestre pasado, mate 11. Entonces, cuando tengo una ecuación, lo primero que tengo que saber es el valor, sin que me importe en un principio el signo, ¿sí? Entonces yo voy a decir, voy a cambiar de hojita primero, entonces esto es usar tabla. Voy con mi tablita, ¿no es cierto? Esta que dijimos que usamos todo el tiempo, me imagino que ustedes lo hacen así, no sé si usan otras estrategias, ¿cierto? Hay personas que las memorizan de forma muy rápida y no tienen necesidad de hacer esto, así que está bien. Ya, entonces digo,
me olvido, como dije por un segundo, del menos y busco cuál es el valor del ángulo para que tenga el coseno sea un medio. Entonces busco el un medio, lo busco en coseno, porque es coseno 1 partido por 2, ¿cierto? Entonces eso es el ángulo pi tercio. Ya, entonces digo, lo voy a escribir acá. Coseno de pi tercio es igual a 1. Ya, ese es el paso 1. Segundo, ahora me voy a preocupar del signo. Y voy a construir entonces, modestamente, un eje y una circunferencia. ¿Sí? Entonces yo digo, los puntos, esta circunferencia, como comentábamos, tiene, es una circunferencia de radio 1. Y aquí entonces tengo coseno del ángulo y el seno del ángulo corresponden a las x y la y. Entonces, tengo coseno es igual a menos un medio. Pues vamos, espera que aquí ya me pifié, puse 1 y es un medio. Yo sé que tengo el coseno de mi ángulo es menos un medio. ¿Ya? Entonces voy a dibujar y voy a decir, a ver, y aquí tengo otra cosa importante más, son los signos. En el tercer cuadrante tengo menos menos y en el último tengo más menos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué cuadrante yo tengo que el coseno, que la componente x es negativa? Lo tengo en el segundo cuadrante y lo tengo en el tercer cuadrante. Eso es lo que yo en la clase pasada dibujaba como una línea paralela al eje Y, ¿cierto? Y entonces eso me recuerda que son dos valores. ¿Sí? Personas que no necesitan hacer eso y se recuerdan de inmediato. Por eso comentaba yo que no es obligación hacerlo como yo lo hago. Pero en sí, digamos, yo estoy obteniendo dos valores, que son. Ya, y aquí entonces viene el tema. Mira, primero voy a dibujar acá el triangulito, el mismo que estábamos comentando en la clase pasada. Este triángulo en realidad es el mismo que está acá. Sería entonces que los valores son exactamente los mismos del coseno, pero ahora con signo distinto. Entonces, por eso yo puedo asegurar que aquí yo tengo un pi tercio, este es pi tercio, el que vamos a obtener acá. Por tanto, voy al chat. Yo no sé si estaba. Sí, la ecuación esta es r igual a 2. ¿Sí? Pero lo que yo estoy haciendo acá es resolver una ecuación trigonométrica. Y para resolver la ecuación trigonométrica voy a la circunferencia de radio 1 porque ahí se definieron las funciones trigonométricas. Entonces me estoy entrando a preocupar porque desde ayer estoy preocupado por el tema de trigonometría, de las ecuaciones trigonométricas y todo eso, porque ya, te digo que ecuaciones trigonométricas es un tema que nosotros damos, es un conocimiento previo que nosotros estamos usando, ¿sí? Y bueno, entonces, te pido, tengo entonces esto. Este triangulito, que lo voy a destacar con otro color, el que dibujé a la derecha, es igual al triangulito que está a la izquierda. Es el mismo, pero que está dado vuelta, ¿cierto? Entonces, el coseno tiene el mismo valor, pero con signo distinto. Por eso yo puedo asegurar, ¿cierto?, que este va a ser este es el menos un medio, de hecho el punto este tiene el menos un medio y el raíz de 3 medios. ¿Cierto? Y ese ángulo, entonces, ¿cuál es? No es este ángulo que está acá. No es pi tercio, por cierto, estaba por allá. El pi tercio está en el otro cuadrante. Ese ángulo va a ser pi menos pi tercio. Y eso es 2 pi tercio. Acá abajo también tengo otro angulito que me verifica lo mismo, que tampoco es pi tercio, ¿se fijan? Y de hecho también podría darme cuenta que es como si el triángulo que está arriba le hace sombra al de abajo. Este punto, de hecho, tiene componente menos un medio, menos raíz de 3 medios. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Ese ángulo va a ser todo el pi más el pi tercio. Ese ángulo entonces es pi más pi tercio. Es decir, es 4 pi tercio. Ya. Vamos entonces a la otra hojita. Bueno, ahora retrocedemos. Mira, mis respuestas entonces van a ser que esto va a ser pi tercio, 2 pi tercio y el 4 pi tercio. Yo sé que el dibujito que hice en GeoGebra es mucho más preciso, ¿cierto? Y creo que siempre es buena idea hacerlo para
para que me quede súper claro cómo es, pero yo necesito resolver esto, ¿te fijas? No me lo va a dar esta ecuación. Esto del paso 1 y paso 2 solamente fue para resolver, digamos, sería como un resumen de cómo resolver una ecuación trigonométrica. Busquen su cuaderno de Math 012, Math 011, perdón. En eso tienen que tener más detalles sobre esto de las ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces me voy a saltar de los... porque voy a volver a hacer, voy a hacer el dibujo en realidad acá. Yo sé, insisto con que el dibujo que está en el GeoGebra fue mucho mejor, más bonito y todo, pero necesito, creo que es una buena idea que yo lo haga acá, porque quiero rayar acá. Y la otra, lo puedo hacer en realidad, los rayos también los puedo dibujar en ¿cómo se llama? En GeoGebra, pero me voy a demorar más. Y esto va a ser una cosa así. La voy a dibujar con otro color, de hecho. Sí, buena idea, de otro color. Ya, entonces esto es como así, como medio chato. Va aquí, va por allá, sale, vuelve y medio chatito. Me quedó entero feo esta parte, pero no importa. Ya. ¿Qué es lo que yo estoy encontrando entonces? Esto que dijimos, estos rayos. ¿Sí? Esto, el 2 pi tercio y el 4 pi tercio. ¿Dónde están? Mira. Espera, que quería hacerlos de otro color. Son estos, ¿cierto? Ahí tengo el 2 pi tercio. Insisto que la gráfica me quedó re fea, pero no importa. Muy súper tiritona, pero no importa porque lo que quiero mostrar es justamente estos ángulos. Porque aquí tengo el 2 pi tercio. Los ángulos siempre en el plano cartesiano se miden desde la parte positiva del eje X en forma antihoraria si el ángulo es positivo. Y el 4 pi tercio. Aquí está. Entonces esto es el θ igual a 2 pi tercio y esto es el θ igual a 4 pi tercio. Ya. Lo hice. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que analizar cómo es el área. ¿Sí? Ya. Y el área que me piden, ¿no? Todo esto, primero voy a dibujar el área que me piden, porque la voy a achurar, de hecho, porque... y de hecho la podría achurar. Mira, voy a borrar los angulitos que hice. Estaba pensando achurarla de otra forma, mira. Típico que uno hace para achurar, así. Yo voy a dibujar rayitas. Porque quiero insistir en lo que significa este concepto, ¿cierto?, del área. Nosotros estamos sumando, digamos, ay, eso me quedó muy chueca. Estamos sumando así, con estos rayitos ahí. Y me moví. Estoy moviendo en vez de... Ahí. ¿Me explico por qué estoy haciendo esa rayita o no? Voy a hacer otra más por acá. Otra más por aquí. Otra más por aquí. Ay. Ay. Perro loco. Ya. ¿Cómo tengo que escribir esto? Bien, este es lo que yo les comentaba recién, que esto, vamos, este es un caso bien particular. ¿Cómo hacer el área de esto? ¿Se fijan que tengo dos partes?
esto lo voy a llamar A1 y esto lo voy a llamar A2. A todo esto se fijan, a todo esto que solo achuré en la parte de arriba, ¿cierto? Porque el área, al final de cuentas, va a ser 2 veces A1 más A2. Mis dibujos, ¿cierto? Nunca me quedan muy bonitos para entender la simetría, pero vamos a proyectar de nuevo el cardioide para que ustedes lo observen y se den cuenta que sí, pues sí es. Súbete a la camita. Entra en la silla. ¿Qué pasa? Que está la abuela que me duele los oídos. Mira, la voy a escribir acá. Voy a escribir uno de esos rayos. Igual a la tangente de 2 pi tercios x. ¿Te fijas cómo corta ahí justo en ese punto? Ya voy, ya voy. Ya reconocí, lo subo. Eso es. Ahí corta con su mano. Bueno. ¿Se fijan en el dibujo que no puedo escribir una sola integral? Porque, mira, voy a escribir, claro, voy a escribir una integral que va a ir desde el 0 hasta el 2 pi tercio. Pero solamente voy a obtener ahí el área que es de la circunferencia. A sub 1, ¿cierto? Va a ser un medio de la integral entre 0 y 2 pi tercio de la circunferencia, que es r, sería 2 al cuadrado de teta. ¿En cuánto sería a sub 2? Sería un medio de la integral desde el 2 tercios hasta el pi, del 2 pi tercios hasta el pi, de ahora de la cardioide, que sería 3 más 2 coseno de teta, al cuadrado de teta. Ya. Había apretado algo raro acá. Eso. ¿Se fijan? Ya. Vamos, Profe, dígame. ¿por qué los extremos de la integral Sí. van así y no al revés? Porque 2 pi tercio es menor que pi tercio. Perdón, 2 pi tercio es menor que pi. Entonces, mira, la forma en que nos movemos la forma que ese es el Ah, no, triángulo, la ahí forma en que nos caché. movemos sobre la circunferencia unitaria y sobre en realidad sobre el plano cartesiano en contexto de coordenadas polares es la misma que en trigonometría, es en contra de las manecillas del reloj. Sí. Entonces justamente acá yo Ya. tengo te fijas, estoy en ahí, reflauta. Quería hacerlo más grande. ¿Qué estoy haciendo? No, no me sale. Voy a deshacer. Acá, este otro. Mira. Te digo, parto desde el 0. Llego después y me voy a 2 pi tercios. ¿Sí? Y después del 2 pi tercios, te digo, en contra de las manecillas del reloj. Y después me voy a pi. Así.
nos movemos siempre en la trigonometría y en coordenadas polares también en contra de la manecilla del reloj. Eso. Ya, Sí. que la estaba leyendo al revés. Sí. De arriba abajo. Lo que estábamos comentando ayer y que me parece interesante de observar y que pasa con este cardioide y también en el otro, en otro tipo de cardioide. Y mira, voy a hacer un comentario más general, como para ir más para atrás, tratando de... cuando nosotros hablamos en funciones, cuando yo digo y igual a f de x, ¿cierto? Y digo que la función es derivable, ¿cierto? Si yo digo que f es derivable, un concepto que se asocia mucho con la idea geométrica de que algo es derivable es que es suave, ¿sí? Entonces dibujamos curvas, ¿cierto? Que no tienen ángulos, que no tienen cortes, que no tienen cosas que les pasan así raras, ¿sí? Tampoco tienen saltos, digamos. La clásica es una función muy clásica que uno sabe que no es derivable y es la función valor absoluto. Mira, la voy a graficar a continuación. Y esta función, ¿cierto? Tiene un ángulo ahí, tiene un corte ahí, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la función son dos rectas que se pegan. Entonces, claro, la función en realidad es derivable en todos lados, excepto en el cero, ¿sí? Esta es la función valor absoluto, ¿cierto? Y uno sabe que no es derivable porque no es suave, ¿cierto? En x igual a 0. De hecho, seguramente ustedes lo demostraron. Aquí lo que pasa es que por el límite por la izquierda se va a menos 1, por la derecha se va a 1. Así que eso no existe la derivada. Justamente lo que sucede es que no existe f' de 0. ¿Sí? Pero sin embargo, a pesar de que no exista la derivada, y estos son casos bien especiales, aún así nosotros podemos construir una recta que es tangente a esa curva, ¿sí? Y es como bien lógico, ¿cierto? ¿Dónde está esa recta? Esta es la misma, es el mismo eje X, ¿sí? A pesar de que no hay una derivada. Y suena súper lógico, porque ¿qué es lo que está haciendo justamente el eje X? Está tocando la curva en un solo punto. Claro, no es derivable, ¿cierto? Pero puedo construir esa recta de todas maneras, ¿sí? Cuando nosotros comentamos, y esto se relaciona un poco a lo que estábamos viendo, que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Porque cuando hemos estudiado estos cardioides, y voy a dibujar el típico, bien exagerado, ¿cierto? El corazoncito que tiene ahí. Se fijan, si yo quisiera encontrar una recta tangente en el origen, lo voy a poder hacer. Se dan cuenta de inmediato, uno se da cuenta que esto tiene un ángulo. ¿Se fijan? Entonces, claro, lo más probable es que incluso lo podríamos demostrar, no lo vamos a hacer, pero no vamos a encontrar una deriva ahí. Por eso entonces cuando nosotros tenemos estos cardioides, en realidad no es que yo diga que es una excepción al teorema, sino que funciona de una forma distinta, porque no es derivable. Para que sea, ¿se acuerdan que comentábamos ayer también? Cuando yo tengo un pétalo, por ejemplo, yo terrible hecho con el pétalo, pero le voy a dibujar una recta tangente a la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, para determinar dónde es tangente, ese alfa, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es evaluar, lo que tiene que verificar que el R de alfa sea igual a 0 y el R' de alfa sea distinto de 0. Entonces, si nosotros tratamos de hacer lo mismo con la cardioide en ese punto, en el ángulo pi, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que va a ser igual a 0 o incluso a veces sí va a ser igual a 0. Entonces uno dice, claro, no hay, pero es que en realidad el problema es más grave porque en realidad ahí eso no va a ser derivable. ¿Te fijas? Eso con esa idea me quedé yo la clase pasada, que no lo habíamos, bueno, no, lo comentamos fuera de la clase en realidad. Eso era lo que quería comentar. Profesora, Dígame. ¿podría explicar la simetría de los pétalos
Es que ayer como que hizo uno y supo al tiro que dónde iba el otro. Ah, claro, porque lo que pasa es que yo, eh, mira, cuando la función, y aquí pasa lo siguiente, mira, y esto es una propiedad del coseno. Mira, yo sé que coseno de menos teta es igual al coseno de teta, cualquiera que sea el teta en R. Entonces, de inmediato cuando yo tengo funciones como, no sé, R igual a 1 o más general todavía, cualquiera que sea R igual a más menos B coseno de teta, o cuando tengo R igual a, no sé, un coseno de n teta, cualquiera que sea el valor del n, yo sé que en ambos casos van a verificar eso. Entonces en esos dos casos voy a tener que, van a ser simétricas en realidad, van a tener la simetría que es con respecto al eje polar. Entonces por eso me puedo dar cuenta rápidamente que si tengo una función donde yo encuentro un punto en el primer cuadrante, de inmediato lo voy a tirar al segundo cuadrante. Cualquiera que sea la gráfica, si es una rosa, si es un cardioide. Te fijas, un cardioide, por ejemplo, podría... Vamos uno distinto al que había hecho antes. Vámonos para el otro lado. Podría tener un cardioide que fuera... no sé, puede ser bien exagerado. Uy, qué exagerado que estoy. No, demasiado exagerado, pero igual... Te fijas, voy a saber que tiene una forma así. Si tengo una rosa, también voy a tener la misma lógica. Tengo una rosa, por ejemplo, que tuve una rosa ahí, que fuera así. Si yo ya encuentro un punto acá. Ah, también otra cosa importante con respecto a las rosas es saber cuántos pétalos tiene y dónde está el mayor y dónde está el menor. Entonces, por ejemplo, mira, voy a cambiar de hojita para explicar, para plantear eso con más detalle. Mira, si yo tengo, por ejemplo, escribamos 2 veces coseno de 2 teta. Sí, esa va a ser mi curva. Entonces, el 2 que está afuera me da la amplitud de esto. Entonces, yo sé que esto va a tener, y me guío, ¿cierto?, con estas circunferencias que construimos, de radio 1 cada uno, o sea, 1 y después la otra viene 2. Yo ya sé que lo voy a hacer más grande porque me queda más... voy a borrar aquí la otra. Porque me queda más bonito. Sí. Ya. Voy a construir la de radio 2 nomás. Yo sé que va a estar encerrada ahí, porque coseno es menor o igual que 1. Entonces ahí empiezo a buscar la simetría. Entonces yo digo ya, yo ya sé que esta tiene, por la forma que tiene, es simétrica con respecto al eje polar. Entonces empiezo a darme datos. 0, R, por ejemplo. Ya. Digo, si el ángulo vale 0, ¿cuánto vale el R? Coseno de 0 vale 1, entonces vale 2. Entonces aquí ya tengo 2. Los pétalos, las puntitas de los pétalos van a estar pegadas siempre en esa circunferencia. Entonces aquí ya encontré un pétalo. ¿Te fijas? Ya. Después vamos entonces a otro. Digo, nos damos valores sobre la circunferencia, valores que sean sencillos. Por ejemplo, el pi medio. Ya. ¿Qué pasa en el pi medio? En el pi medio, yo sé que el coseno, tengo coseno de 2 por pi medio. Esto me da, y aquí, fíjate, aquí hay un caso interesante, lo voy a escribir con alto detalle acá. Pi medio. Ese me va a dar 2 coseno de... 2 por pi medio es pi. Coseno de pi medio vale menos 1. Entonces esto vale menos 2. ¿Sí? Entonces, tengo el ángulo de pi, perdón, mi ángulo está en pi medio. Ese es mi R, y esto vale menos 2. Aquí está. Entonces, ¿qué significa cuando yo tengo pi medio menos 2? Significa entonces que la distancia es dirigida. Entonces, si es menos 2, lo tiro para el 2, ¿cierto? Y el ángulo al pi medio le sumo pi. Voy a escribir esto acá.
voy a escribir que el punto P, pi medio, menos 2, es igual, es el mismo punto que si yo digo pi medio más pi, 2. ¿Sí? Porque en el fondo le cambio la dirección a esta cuestión. Apunto por un lado, lo apunto por el otro. Eso significa una distancia dirigida. Y entonces esto me va a quedar 3 pi medio, 2. Entonces mi punto P está acá. Y encontré justamente otro pétalo. Ya, y aquí viene también la simetría. En realidad no tengo que esforzarme nada para encontrar el otro pétalo porque sé que por simetría tiene que estar al otro lado. ¿Sí? Ya, y pensemos entonces en el ángulo de pi. Es obvio, ¿cierto?, que mi cuarto pétalo va a estar acá. Sé que tengo 4 pétalos porque el n es un número par. Entonces aquí yo sé que tengo 4 pétalos. Y eso va a estar en Profesora, el pi. Dígame. pero los pétalos obvios, por así decirlo, por simetría, serían los dos que están ubicados en el eje normal, ¿cierto? Sí, Ya. sí. Entonces te fijas, aquí ya yo puedo construir mi rosa. Sí, que antes era chueca, pero sí es la gráfica. Bueno. Y entonces ahí viene otro tema, porque como comentábamos, estos, que a pesar que el dibujo me quedó horrible, cada pétalo tiene la misma área. Podríamos ir a verlo como se... no voy a ir a GeoGebra para que lo veamos acá. La tangente también la voy a sacar. ¿Cuánto dijimos que era? Era 2 coseno. Uy, ¿qué coseno? 0. De 2x. 2 tetas. Porque ahí, claro, se ve mucho mejor y se aprecia mucho mejor, ¿cierto?, que lo que es la simetría, ¿cierto?, de todos los pétalos. Y yo podría calcular el área, ¿cierto?, como calculando un solo pétalo o un cuarto de pétalo, o medio pétalo, perdón. Eso. Perdón. Vamos a hacer otro problema ahora, similar al anterior. Profesora, Dígame. si hubiese querido calcular un pétalo, ahí podría haberlo hecho entre 0 y pi. Claro, mira, yo podría hacerlo entre 0 y pi, claro, y lo multiplico por 2. Podría calcular el área como 2 veces un medio entre 0 y pi de el 2 coseno de 2 teta. Pero, ¿y si hubiese que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hubiese querido calcular los 8 pétalos, o 4 pétalos. Ah, si lo quiero poner, podría haber hecho, si lo quiero poner 8 por un medio de la integral entre 0 y aquí tendría que haber determinado, dónde está este rayo. Creo que es como obvio que es en el pi cuarto. La intuición me dice que es en el pi cuarto, pero lo podríamos chequear. Se fijan que intuitivamente me tinca que es en el pi cuarto, pero lo vamos a chequear y vamos a poner aquí. ¿Por qué digo yo que tiene que ser pi cuarto? Porque por simetría. Pero igual la idea sería que yo tendría que, para obtener ese rayo, θ igual a, necesito un espacio, tendría que decir que el r de θ igualarlo a 0. Entonces me quedaría 2 coseno de 2 θ igual a 0. O sea, coseno de 2 θ es igual a 0. Y yo que sé que el coseno es igual a 0 cuando el 2 θ es igual a pi medio, ¿cierto? O es igual a 3 pi medio. Y eso me va a decir entonces que tengo el θ igual a pi cuarto. Justamente como habíamos intuido. Y el otro sería ese 3 pi rayo, cuarto. Y ese ese cuadro, rayo tiene que ser tangente a la curva, ¿cierto? sí. Ahora, la derivada, si yo derivo, me va a dar,
menos 4 seno de 2 teta, y obviamente eso también 2 pi seno va a ser distinto de 0. ¿Sí? El AR' de teta va a ser menos 4 seno de 2 teta. Y si yo evalúo R' en el pi cuarto, me va a dar menos 4 seno, tengo 2 por pi cuarto es seno de pi medio, y eso es 1. Entonces eso es distinto de 0. Entonces por eso me sirve esto. Entonces escribiría la integral. Otra forma de hacerlo, si estoy calculando solamente esta área, sería 8 por 1 medio, integral entre 0 y pi cuarto de, mira, ahí me comí el cuadrado, 2 coseno de 2 teta al cuadrado de teta. Fíjate, una de las cosas que creo que, no sé si ustedes me preguntaban el otro día, o alguien me decía, pero ¿por qué? ¿Cómo estoy segura yo de que estoy calculando realmente toda el área y no se me quedan cositas abajo? Pero insisto que ese, me arranqué con el eje X. Pero insisto que ese razonamiento viene de pensar que las áreas son como cuadraditos o como rectángulos, como lo hacíamos cuando trabajábamos con, como lo hacíamos y trabajábamos con en coordenadas cartesianas, pero acá no, acá lo que estamos sumando son esos sectores circulares que estoy dibujando aquí. Claro, y en ese sector circular lo que estoy usando en realidad es la función completa. Eso. Eso. Profe, una consulta. Dígame. Los ejercicios de matrices que pueden haber en el certamen, ¿van a ser ¿Sí? solo operaciones así como suma, multiplicación, o podría ser algo como encontrar el valor de X? Claro, porque la idea es que a ver, para la parte de matrices, no vamos a hacer nada que tenga que ver con sistemas de ecuaciones, así que no van a tener que hacer operaciones elementales ni nada de ese estilo, ¿ya? Eso no entra en el certamen. Pero sí podría ser justamente que hay que resolver usualmente se llaman estas ecuaciones matriciales, ¿sí? Donde tengo una matriz X que tenga alguna estructura, ¿cierto? Que sea 3×3, por ejemplo, y haya que te den otras matrices y que tengas que calcular esa matriz X. Entonces vas a tener que hacer despejar y cosas por el estilo, pero algo así no va. Ah, ya. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Profe, había un apunte de paramétricas que habían 3 fórmulas de calcular el área. Mira, qué bueno La, que me preguntas eso, porque fíjate que y justamente lo iba a comentar. En el contexto de áreas, en coordenadas paramétricas, yo vi una sola fórmula en clase. Hay otras más, que son esas dos que yo planteé ahí. La verdad es que la que vi yo se ve más compleja, pero al final de cuentas es más fácil. Porque
cuando tú lo pueden comprobar, usando las otras dos fórmulas que yo puse. Las otras dos fórmulas se ven más fáciles porque es más chiquitito, po. Es como x' y x', entonces uno dice, trabajo menos, calculo, la hago con esta. Pero al final de cuentas la integral que tienes que calcular es más complicada. En Ya, cambio, con pero la fórmula que yo les presenté, la gracia que tiene es que, y sobre todo en este tipo de ejercicios con coordenadas, siempre aparece la identidad, usualmente aparece si están las identidades, perdón, si las coordenadas están en coordenadas paramétricas y aparecen seno y coseno, usualmente sale este seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces al final sale mucho más rápido, sale más fácil. Pero de todas maneras es una buena idea de que ustedes se cercioren de eso y que lo calculen de la otra forma y se van a dar cuenta de lo que les comento. Pasa eso. Pero insisto que es opción de ustedes, porque si quieren usar la otra también la pueden hacer. Yo justamente no lo vi en clase porque pensé, ¿para qué vamos a complicar más la existencia? Y más todavía que ni siquiera lo demostramos, que fueran iguales. Creo que igual es importante hacer la demostración. Así que eso, sí. Pero como les comentaba, en el contexto de matrices, a lo más, ¿cómo va a comentar? No sé, pues voy a tener una matriz A y B que van a ser de orden 3×3 y va a haber que obtener una matriz X, también de orden 3×3. Y entonces va a decir, no sé, pues 3x menos AB igual a, no sé, 2y. Entonces ahí van a tener que hacer las operaciones que correspondan. ¿Se fijan? No sé, porque más a traspuesta, porque no va a ser tan fácil, pero en el fondo van a tener que calcular hartas cosas. La traspuesta, la multiplicación, después dividir por esa constante, ¿te fijas? Obviamente que en este contexto de ejercicios lo que corresponde como primer paso en realidad es despejar la X. Y después que despejo la X, entonces ahí empiezo ya, tengo que multiplicar la matriz A y B, después le sumo 2 por la identidad y transpongo la matriz A. ¿Sí? Y ahí después calculo. Eso. ¿Algo más que quieran comentar? Yo tenía otro ejercicio más que de estos de polares, pero no sé si lo comentamos ahora o lo dejamos para la tarde. Profe, Dígame. ¿podríamos hacer un ejercicio de polar entre curvas? Por favor. Otro. Ya, démosle. Calculando el área, me imagino, ¿cierto? ¿Sí? Sea R igual a 3 seno, no, 3, sí, 3 seno de teta. R igual a 3 coseno de teta. Vámonos al dibujito, a la pizarra, y lo vamos a escribir acá. Vamos a hacerlo acá para que se vea más bonito. Ya. Entonces, en este ejercicio podríamos hacer varias cosas. Mira, vamos a calcular
Ya lo tenemos hecho el dibujo, pero ahora voy a decir calcular. Vamos a dibujarlos acá. Las dos circunferencias. Ay, ¿qué me quedó? Tiene pinta de elipses. Aquí tengo una. Y con otro colorcito vamos a dibujar otra. Acá. Las dos tienen el mismo radio. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir escribir la integral para determinar voy a decir aquí A1, A2, A3 y las voy a marcar así. Esto voy a decir que es A1, esto voy a llamar A2 y esto voy a llamar A3. Y comentemos qué es lo que significa A1, A2, A3. A1, se fijan, sería el área que está, que es interior, ¿cierto? A esta que es, esta que de aquí abajo, la circunferencia, ¿cierto? Es R igual a 3 coseno de teta. Y la otra es igual a R igual a 3 seno de teta. Entonces es interior a R igual a 3 coseno de teta. Pero exterior y exterior a R igual a 3 seno de teta. ¿Cierto? Sería, voy a hacer los dibujitos como esos rayos que estaba haciendo recién para hacer énfasis en cómo estamos calculando esto. Sería ahí, ahí, aquí. Eso sería el área que estoy planteando aquí. Y eso va a estar ahí. Y ahí va. Ya. Ese es A1. Después voy a decir A2. A2. A2 sería el área que es interior a las dos curvas. Y en A3, ¿qué es lo que sería? Sería interior a R igual a 3 seno de teta. Y sería exterior a R igual a 3 coseno de teta. Ya. ¿Cómo calculamos eso? Exactamente. Exactamente. Aquí, claro, hay hartos que podemos, no es necesario, digamos, calcular todo, ¿no es cierto? Porque justamente aquí estamos observando que A1 va a ser igual a 3. Las circunferencias tienen el mismo radio, están ubicadas en partes distintas, pero vamos a tener la misma idea. Incluso es más, el A3, el A2 también tiene una cierta simetría que la vamos a comentar enseguida. Me voy a ir a la otra hojita para hacer este dibujo de nuevo. Y para que empecemos a escribir
hacerlo más grande esto, porque no se notan como que si fueran iguales. No, no la estoy dibujando iguales, de hecho. Mira, en el A2 también tengo una simetría porque voy a partir esa sección por la mitad. ¿Te fijas? Entonces en realidad también podría escribir, ya me quedo medio chueco ahí porque se me corrió un poquito la recta. Lo que quiero dibujar, uy, de nuevo, ahora se me fue para el otro lado. Voy a hacer con un puntito gordo mejor para que... Lo que estoy afirmando, ¿cierto? Es que tengo un rayo que va a partir obviamente desde el origen y que va a cortar esas dos rectas. Obviamente necesito calcular la intersección entre las rectas. Ya, vamos con la intersección. Y escribimos entonces, y las igualamos. Voy a escribir eso, intersección. Tengo entonces 3 seno de teta es igual a 3 coseno de teta. ¿Cierto? Eso obviamente significa que se cancelan los 3. ¿Cuándo seno es igual a coseno? Esto significa que la tangente es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, yo necesito obtener el valor y vuelvo al mismo procedimiento que con el que partimos hoy día, que estamos recordando, ¿cierto? Cómo se resuelve una ecuación trigonométrica. Entonces yo me digo a mí misma, ¿dónde la tangente es igual? ¿Cuál es el ángulo que hace que la tangente sea igual? A 1. Ese ángulo, ¿cierto? Es pi cuarto, es 45 grados. Voy a dibujar, ¿cierto? Ese 45 grados acá. Y aquí tengo un triángulo, ¿cierto? Y ahí está el 45 grados. Y eso es que tiene una tangente de pi cuarto. Y aquí recordar que la tangente no solamente es positiva en el primer cuadrante, sino que también en el tercer cuadrante. Entonces tengo otro ángulo acá, que sería el 3 pi cuarto. Tendría otro teta, que es igual al 3 pi cuarto. En nuestro caso, ¿cuál vamos a usar? ¿El pi cuarto o el 3 pi cuarto? El pi cuarto, obviamente, porque estoy en ese cuadrante. ¿Se fijan? Lo comenté en la clase pasada y también lo vuelvo a comentar ahora. Estas soluciones no son únicas, ¿cierto? Yo debería agregar acá el 2kpi en ambas, ¿cierto? Por un k en z. Pero en realidad, para el contexto nuestro y lo que estamos calculando, nos basta una sola. Después hay otros contextos en que sí necesito estructurar a las soluciones en forma muy general y por eso se usa ese 2kpi. Ya. Entonces, escribamos a 1. Yo no me gustó esa, voy a borrar esto porque no me gustó eso que lo dibujé tan larga y ahora me va a interrumpir para escribir mi integral. Lo que yo estaba comentando, simetría, te fijas que ahora dibujé ese rayo, que sería el teta igual a pi cuarto. El 3 pi cuarto en realidad no es que no exista, pero te fijas que se prolonga para allá y podría explicar ese ángulo 0 con el 3 pi cuarto. Pero me basta el pi cuarto, en realidad. Y lo que estoy observando para la 2 es que esta área es igual a esta que está acá. Entonces también lo podría escribir como una sola integral. Ya, escribamos a 1. ¿Cómo voy a escribir a 1? Mira, voy a volver a repetir los mismos rayos que hice atrás. Digo, en el otro lado. Fíjate, tengo la mitad de una circunferencia. Entonces, a ver, ¿qué dije que íbamos a hacer? Perdón. Escribir la integral. Si hubiese puesto a calcular el área, habría sido más fácil, porque en realidad, como es la mitad de la circunferencia, yo habría dicho, bueno, es pi r cuadrado, es pi r cuadrado partido por 2. Y el r es 1.5, ¿cierto? Así que lo podría haber hecho así. Pero ahora me dice escribir la integral, entonces la voy a escribir. Voy a escribir entonces, voy a hacerlo de otra forma. Voy a escribir acá a 1 es igual a... Entonces voy a escribir un medio de la integral entre 3 pi medio
al 2pi. Se fija que aquí estoy en este pedacito de la circunferencia que va por abajo, que es 3 coseno de teta. Al cuadrado de teta. Y el cuadrado va afuera de teta. Más. ¿Qué es lo que tengo arriba? Arriba es donde está algo distinto. Se fijan que ahora mis rayos todos tienen que ver con una diferencia. Yo ahora tendría un medio de la integral entre 0 y pi cuarto de la que va por afuera, que es 3 coseno de teta al cuadrado, menos la que va por abajo, que sería 3 seno de teta, todo eso al cuadrado de teta. ¿Estamos? Ya. Escribamos la otra. Mira, escribamos la otra. Que sería... voy a volver a hacer el dibujito. Voy a... chat. Claro, de hecho esta otra me habría quedado mejor si lo escribo, a lo mejor se habría visto más bonita quizás si yo hubiese escrito un medio de la integral entre pi cuarto y pi medio, ¿no es cierto? De la diferencia esta, aquí serían las diferencias al cuadrado, ¿cierto? De las funciones. Voy a ponerles R1 menos R2 de teta, más escribir la integral entre el pi medio y el pi, también lo podría haber escrito así, esto sería la sub 3, de la que va de teta. Y eso sería de la R1, ¿cierto? Llamé a esta R2. Sería. Profesora, acá la que era mayor era la que estaba como más afuera, ¿o no? Claro, sí. Y en este caso, si yo estoy escribiendo esta que es la A3, la que va afuera, esta es la que llamé R. ¿Cuál es esta? Es la que llamé R. Ya me voy a ponerle de nuevo el nombre. R2 y R1. ¿Sí? Entonces, si voy entre pi medio y aquí entonces te fijas, voy a dibujar un rayo aquí. Entonces voy a tener R2 menos R1. Voy a escribir al revés acá. O los llamé al revés acá. R sub 2 menos R sub 1. Y entonces aquí tengo R sub 2. Sí. Porque en este otro pedazo que está en el segundo cuadrante, te fijas que la R1 no me aparece. No tiene nada que ver con esto. Y de hecho la tercera, la otra que queríamos escribir, la voy a escribir al tiro. Y voy a dibujar el rayo que estábamos comentando también, que es en el pi cuarto. Me copió. Entonces, voy a escribir acá esa sub 2, la voy a escribir como un medio, la puedo escribir de dos formas como comentaba. Un medio de la integral entre 0 y pi cuarto de debido a que sería esta que está acá,
que sería la circunferencia que llamé R2, la que está arriba, que sería 3 seno de teta al cuadrado de teta, y a eso le sumo un medio de la integral desde pi cuarto hasta pi medio del 3 coseno de teta al cuadrado de teta. Porque ahí, ¿cierto? Estoy sumando, ¿cierto? Esta que está abajo es R igual a 3 coseno de teta y la que está arriba es R igual a 3 seno de teta. Profe, Dígame. ¿me puede explicar por qué se separa entre 0 y pi cuarto y pi medio y pi cuarto? Eso Oh, en realidad no, es una opción, ¿te fijas? Porque también, como comentaba recién, yo podría haberlo dicho que el área sería... Hay varias formas de escribirlo. Podría escribirlo 2 por un medio, integral entre 0 y pi cuarto, del 3 seno de teta al cuadrado de teta. ¿Te fijas? También lo podría haber escrito así. Podríamos hacerle como un zoom a esto. Mira, voy a tratar de hacer la misma idea, pero más grande. Harto más grande. Ay, ¿qué hice? Chample. Me quedé medio chueco mi eje aquí. Mi eje ahí. Pero mira, vamos a hacer una especie como de zoom con esto. Vamos a hacer un dibujo súper grande. Lo más grande que puedo hacerlo. Ahí tengo una circunferencia. Ahí voy a hacer más exagerada y lo voy a poner más grande. Yo sé que no es tan grande. Te fijas, de hecho, esta otra, la que estoy dibujando, no tiene el mismo radio, entonces ya se están dando cuenta que el ángulo no es de pi cuarto, pero es la idea para explicar, para que veamos bien y observemos que tengo dos regiones. ¿Te fijas? Entonces, en la primera estoy haciendo referencia solamente al área de la circunferencia que está arriba. Y en cambio, y por eso y estoy dibujando estos rayos porque quiero recordar que eso es lo que corresponde esta idea, ¿cierto?, de áreas. Y en la segunda, en realidad la segunda parte tengo que voy construyendo estos rayos, ¿cierto? Pero ahora entre no lo puedo borrar, no lo voy a borrar. Entre pi medio y entre pi cuarto y pi medio. ¿Sí? ¿Se nota eso o no? Geométricamente en el dibujo. Te fijas en esta primera parte. En esta primera parte, todo este pedacito corresponde solamente a la circunferencia que está arriba, que la llamé R2. Y eso es lo que estoy calculando. Y este otro pedacito que está acá solamente corresponde a R1. Y como encontramos la tangente, ¿cierto? Este pi cuarto, entonces por eso escribo entre 0 y pi cuarto más entre pi cuarto y pi medio. Que ahí están los ángulos. Según lo dijimos, nos movemos así en sentido antihorario. Voy a hacer más grande, voy a dibujar más grande más cortita la tangente.
Profe, por ejemplo, si tiene un pétalo sobre el eje Y, un pétalo de una rosa, ¿Ya? eh, ¿por qué no puede de 0 a pi? A ver, pero déjame ver si entendí lo que... A ver, déjame ver si entendí lo que estás diciendo. Si yo tuviera una rosa, Sí, un pétalo de, por ejemplo, un solo a ver, pétalo. ya, dibujemos un solo pétalo. Sí. Y ese pétalo está sobre el eje Y. ¿Eso sí? No, sobre el eje X será. Ah, como que esté así, dices tú. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Puede, por ejemplo, yo puedo calcular la mitad de ese pétalo entre 0 y pi, o el ángulo no No, sería pi. no, no. Si yo tuviera... es que claro, es que ese es el tema, porque mira, ¿qué es lo que con certeza, cuando uno dibuja esto, ¿cierto? Con certeza yo me doy cuenta de la simetría, ¿cierto? Entonces voy a decir, ya, voy a hacerlo entre, mi integral la voy a escribir entre 0 y algo. Si yo hago entre 0 y pi, y ahí empezamos justamente en el mundo de las incertezas, porque a lo mejor le chunto, a lo mejor no. Entonces, ¿cómo puedo estar 100% segura de que el área que voy a calcular es la correcta? Es con la idea de la tangente. Por eso entonces hacemos esto de encontrar el valor que el R sea 0 y que el R' de alfa sea distinto de 0. Entonces, a veces pasa, como en el caso de la cardioide, de que no se cumple la segunda condición, ¿cierto? Pero ahí encontramos otra explicación, que es que justamente ahí no hay una derivada, en realidad, estrictamente hablando, no, eso no es derivable en ese punto. Entonces, por eso lo hacemos en la mitad, y hacemos la integral, las típicas cardioides, ¿cierto? Escribimos entre 0 y pi la integral. Y ya no nos preocupamos, ¿cierto?, de qué es lo que pasa en ese punto, pero es por un caso muy especial de la cardioide. Pero si tuviera que calcular en algo así como un pétalo, siempre la opción es esto de los rayos. Eso les va a dar el valor certero. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Voy a dejar de grabar para hacer un comentario de récord.